Cuando el oficial Wagner fue asesinado, la lucha de su perro policía K9 por la justicia dejó a todos llorando. Sin su compañero, Rex se embarca en una búsqueda incesante para descubrir la verdad, sintiendo algo siniestro que otros pasaron por alto. A medida que la corrupción dentro de la fuerza policial se desmorona, Rex se convierte en la clave para exponer una conspiración que alcanza los rangos más altos. En una carrera contra el tiempo, los instintos y la lealtad inquebrantable de Rex conducen a un enfrentamiento de infarto que lo cambiará todo. Las botas del oficial Thomas Wagner golpearon el pavimento a un ritmo constante, el único sonido sordo del motor de su patrulla fue el único sonido mientras él y K9 Rex rodeaban la manzana de la ciudad. El sol se había ocultado detrás de los edificios, proyectando largas sombras que se extendían por los callejones, pasando desapercibidas para la mayoría. El aire de la tarde traía un olor penetrante y hormigueante a asfalto y a lluvia fresca. Rex, con su cuerpo delgado y poderoso deslizándose junto a Wagner, permaneció alerta, con la nariz temblando y las orejas alerta ante cualquier indicio de problema. La ciudad estaba tranquila, demasiado tranquila, pero ya lo habían visto antes. Siempre algo se movía cuando el día se convertía en noche. Acababan de pasar por una antigua tienda de conveniencia cuando les llegó la llamada: posible robo en curso. Sospechoso huyendo. La mano de Wagner apretó el volante y sus ojos escudriñaron las calles que tenía delante. Las fosas nasales de Rex se abrieron al unísono, listo para la persecución. Cuando giraron hacia otra calle, la visión de una figura cruzando la calle corriendo llamó la atención de Wagner. Fue breve, como una sombra deslizándose entre los edificios, pero Rex ya lo había visto, un gruñido bajo vibró en su garganta. «Vamos, Rex», murmuró Wagner en voz baja, y los ojos del perro se encontraron con los suyos, comprendiendo la orden sin decir una palabra. El coche patinó hasta detenerse al borde del callejón. Wagner abrió la puerta, su mano en el collar de Rex, y el perro salió disparado hacia adelante, sus patas tamborileando contra el pavimento mojado. El aire estaba cargado de olor a grasa y basura, mezclado con un leve olor a miedo. El sonido de un portazo distante resonó en las paredes de ladrillo. La persecución los llevó a lo más profundo del callejón, el estrecho sendero apenas iluminado por una farola parpadeante. Los pasos del sospechoso eran rápidos, pero Rex era más rápido. Sus músculos se ondularon bajo su elegante abrigo y su determinación ardía en sus ojos. Los instintos del perro lo guiaban, cada paso seguro, cada movimiento calculado. El sospechoso, al darse cuenta de que estaba acorralado, se giró para enfrentarlos. Su mano se movió rápidamente, sacando algo de su chaqueta, pero antes de que pudiera apuntar, Rex estaba sobre él. El sospechoso gruñó cuando los dientes del perro encontraron la manga de su abrigo, arrastrándolo al suelo. Wagner ya estaba allí, esposando al hombre, sus movimientos eran rápidos y practicados. Pero entonces, un fuerte y repentino crujido rompió la quietud de la noche. El pelaje de Rex se erizó cuando Wagner cayó de rodillas, su rostro palideció por el shock. Un hilo de sangre brotó de su pecho, manchando su uniforme. El agarre del oficial sobre los brazos del sospechoso se aflojó cuando éste se desplomó hacia adelante. Su respiración era superficial, entrecortada, el fuerte olor a metal y sal llenaba el aire. La nariz de Rex se torció, un gruñido bajo vibró en su garganta. El peso de lo que había sucedido lo golpeó de repente. Miró a su manejador, el hombre que siempre había estado ahí, su protector, su compañero. Pero ahora el hombre estaba quieto y su cuerpo comenzaba a ceder por el peso de la herida. El pánico corrió por las venas del perro. Presionó su nariz contra la mano de Wagner, su pelaje se erizó mientras su mente daba vueltas en confusión. Los oficiales y paramédicos ya estaban llegando, pero se movían demasiado lentamente y sus acciones eran distantes y distantes. 2 agentes se llevaron al sospechoso, lo esposaron y lo aseguraron, pero Rex apenas se dio cuenta. Su atención se centró únicamente en Wagner. El hombre en el que confiaba se estaba desvaneciendo, su respiración era demasiado suave, demasiado débil. «No», gritaron los instintos de Rex, aunque no pudo expresarlos. El mundo pareció desdibujarse cuando las luces intermitentes de la ambulancia se reflejaron en las paredes húmedas. El tiempo se ralentizó y se prolongó hasta convertirse en momentos dolorosos mientras Rex los veía llevarse el cuerpo de Wagner. Lo dejaron en el frío, el olor a sangre todavía flotaba en el aire.
El callejón, que alguna vez fue un lugar de rutina, ahora parecía una prisión. Pasaron los días, pero el perro no podía olvidar. Deambuló por la comisaría como un fantasma inquieto, sin abandonar nunca el lugar donde había caído su compañero. Regresó una y otra vez al callejón, sus patas raspando el concreto, su nariz desesperada por cualquier rastro del olor que alguna vez le había resultado tan familiar. Gruñó, entrecerró los ojos mientras escaneaba las sombras. Tenía que encontrarlo. Algo no estaba bien. Pero nadie entendió. No los detectives. No los oficiales. Y ciertamente no las personas que habían prometido cuidarlo ahora que su pareja se había ido. La doctora Liz Monroe, una experta en comportamiento, fue llamada después de semanas de frustración. Había tratado con perros antes, perros que podían sentir cosas más allá del entendimiento humano, pero Rex era diferente. No se dejó intimidar fácilmente, pero algo en la mirada del perro hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Su mirada estaba fija en la ventana, observando atentamente cómo los oficiales iban y venían, con la cola rígida por la inquietud. ¿Sabes algo? No, murmuró en voz baja, más para sí misma que para él. Rex giró la cabeza lo suficiente para mirarla a los ojos. Ahora podía verlo, algo en su mirada, la forma en que su cuerpo temblaba por la tensión, el gruñido bajo que retumbaba desde lo más profundo de su pecho. Veamos qué tienes, Rex, dijo, arrodillándose frente a él, con las manos firmes, pero con la mente acelerada. Las respuestas estaban ahí, en algún lugar bajo la superficie. Rex había presenciado algo que el resto de ellos se había perdido. Observó atentamente mientras Rex comenzaba a caminar de un lado a otro. No había señales de miedo en sus movimientos, solo una abrumadora necesidad de comprender. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta y luego de nuevo a la ventana. Liz sacó una libreta y anotó sus observaciones. Había visto este comportamiento antes con perros, pero nunca hasta tal punto. Rex era más que un simple compañero. Estaba tratando de decirle algo. Sígueme, dijo Liz, después de un largo momento de observación silenciosa. Las orejas del perro se animaron. Sus músculos se tensaron, como si estuviera listo para moverse en cualquier momento. Sus patas rasparon el suelo cuando se giró y la condujo fuera de la habitación, hacia el estacionamiento. Liz, con el ceño ligeramente fruncido, la siguió. Afuera, Rex se detuvo en la puerta que conducía al callejón. Sus ojos se entrecerraron de nuevo, fijándose en algo invisible. Liz se quedó quieta, mirándolo con una mezcla de incredulidad e intriga. Rex ya no era solo un perro que lloraba a su amo. Estaba buscando respuestas. El detective que había estado en el caso se acercó con expresión cautelosa. ¿Qué estás haciendo aquí? Liz no respondió de inmediato. En cambio, observó la forma en que el cuerpo de Rex se puso rígido. Era como si hubiera encontrado algo. Hay algo que te perdiste, dijo en voz baja. En ese momento, el viento cambió, llevando el más leve rastro de un olor desconocido, uno que le puso la piel de gallina. El leve olor a colonia barata, que enmascaraba algo mucho más acre, una mezcla de sudor, miedo y pólvora, se filtró en el aire, espesando la atmósfera. Los dedos de Liz se cerraron alrededor de su libreta. Sus ojos recorrieron el callejón, sus sentidos se intensificaron. Hubo un cambio en el aire, sutil pero innegable, como una advertencia que aún no podía interpretar del todo. La mirada de Rex nunca vaciló, su cola rígida detrás de él y su nariz se movió como si hubiera armado un rompecabezas que solo él podía ver. Ya no era simplemente un compañero afligido, él era un testigo silencioso, tratando de mostrarles la verdad oculta bajo la superficie. El detective Mears frunció el ceño y miró a Liz y al perro. ¿Qué es exactamente lo que crees que has encontrado? La voz de Liz bajó el tono. Rex ya no reacciona simplemente ante el dolor. Sabe algo. Algo que el resto de nosotros ignoramos. El detective dejó escapar un suspiro, no completamente convencido pero tampoco dispuesto a descartarla. Hemos analizado esto. No hay nada aquí excepto la basura habitual. Un hombre recibió un disparo. Lo sabemos. Pero Liz no respondió. En cambio, observó a Rex de cerca.
Su mirada se había desplazado hacia la esquina del callejón, su cuerpo se tensó mientras sus ojos se fijaban en algo mucho más allá del alcance de los demás. Ya no había dudas. Estaba buscando algo o alguien. Los ojos de Mier siguieron la línea de visión de Rex, pero no vieron nada. Solo la vaga silueta de los edificios, un gato callejero corriendo por la calle. Aún así, la incomodidad en su pecho creció, una sensación inquietante que no podía explicar del todo. Tal vez simplemente está confundido, murmuró Miers, aunque las palabras sonaron huecas en su boca. El gruñido de Rex se hizo más profundo, más que solo un sonido, era una advertencia, gutural y segura. Liz volvió a mirar al detective y su rostro de repente se volvió más serio. No es solo dolor, insistió. Está evitando a ciertas personas. No está confundido. El detective vaciló. ¿Qué quieres decir? Liz dio un paso adelante, sintiendo el sutil cambio de tensión en el aire. El gruñido de Rex amainó cuando dirigió su atención a otra esquina del callejón, su cuerpo rígido por la concentración. Los ojos de Liz siguieron su mirada hasta una figura que ahora entraba en la comisaría, el teniente Carson. Es él, murmuró Liz, con la voz tensa. Rex está reaccionando ante él. No es un oficial más. Mier sintió que se le cortaba el aliento. Algo en Carson siempre se había sentido mal, pero lo había dejado de lado. Ahora, la inquietud floreció en su pecho, convirtiéndose en algo mucho más real. ¿Carson? ¿Crees que está involucrado? Liz no respondió de inmediato. Ella simplemente asintió, y una leve comprensión se apoderó de ella. Ella había tenido razón todo el tiempo, pero ahora no se podía negar, había algo oculto a plena vista. La investigación siempre le había parecido demasiado limpia, demasiado simple. Pero Rex lo había visto con una claridad que nadie más había visto. Durante los días siguientes, el comportamiento de Rex se volvió más deliberado. El perro comenzó a evitar ciertas partes del recinto, su mirada aguda se centró en oficiales específicos a medida que pasaban, su cuerpo se puso rígido con cada uno. Era casi como si estuviera creando un mapa mental de quienes estaban involucrados y dónde se les podía encontrar. Sus ojos nunca se suavizaron cuando aterrizaron en Carson, sus movimientos tensos como si advirtieran de algo oscuro acechando debajo de la superficie. El detective Miers estaba cada día más inquieto. Las pistas que había estado siguiendo comenzaron a parecer como si no condujeran a ninguna parte, mientras que las acciones de Rex parecían contar una historia completamente diferente. Estaba claro que Rex había presenciado algo mucho más allá de lo que nadie había pensado originalmente. Una noche, tarde, Miers llevó a Liz a un lado en la sala de descanso, su rostro iluminado por el intenso brillo de una única luz del techo. Rex se sentó en silencio junto a la puerta, sus ojos explorando el pasillo exterior. Está bien, dijo Miers en voz baja. Seguiremos el ejemplo del perro. No podemos seguir ignorando esto. Miró a Rex. Vamos a ponerlo a prueba. Pondremos a Carson frente a él y veremos cómo reacciona. Liz no respondió de inmediato. Se había acostumbrado a seguir el ejemplo de Rex, pero la idea de provocarlo le resultaba incómoda. Sin embargo, sabía que era necesario. Los instintos del perro habían sido correctos antes. Ya no había lugar a dudas. A la mañana siguiente, llevaron a Rex a una habitación con un puñado de oficiales presentes. Carson, siempre la figura tranquila, estaba de pie al fondo, observando con aire de indiferencia. Miers estaba junto a Liz, con los brazos cruzados, esperando el momento en que Rex hiciera su movimiento. Los ojos de Rex recorrieron a cada oficial antes de aterrizar en Carson. Las fosas nasales del perro se dilataron, su cuerpo se enroscó y, por un momento, la habitación contuvo la respiración. Sin emitir sonido, Rex comenzó a gruñir, primero bajo, luego más fuerte, más insistente, la tensión en sus músculos palpable. A Miers se le erizaron los pelos de la nuca. Los ojos de Carson se entrecerraron y un ligero cambio en su postura llamó la atención de Liz. No estaba preocupado, estaba observando a Rex con atención, como si intentara evaluar cuánto sabía el perro. ¿Qué se supone que esto prueba?, preguntó Carson, su voz suave, casi demasiado suave. Liz lo ignoró.
Solo estamos observando. La habitación estaba en silencio. La concentración de Rex nunca vaciló, su mirada fija en Carson como la de un depredador. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, Rex se abalanzó, no hacia Carson, sino hacia el oficial que estaba a su lado, chasqueando sus mandíbulas lo suficientemente cerca como para hacer que el oficial tropezara hacia atrás. La habitación estalló en el caos. Los oficiales se apresuraron a sujetar al perro, pero los ojos de Mears permanecieron fijos en Carson, observando cómo la máscara tranquila del teniente se deslizaba por solo un segundo. Sus ojos se abrieron alarmados. «Esto no se trata solo del asesinato, ¿verdad?», dijo Liz suavemente, dando un paso adelante, su mirada aguda. Carson se enderezó, tratando de recomponerse. «No tienes pruebas», dijo fríamente, pero el ligero temblor en su voz lo traicionó. El comportamiento de Rex había desbloqueado algo escondido debajo de la superficie y las piezas comenzaron a encajar en su lugar. El encubrimiento fue mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Carson y sus colegas estaban involucrados en algo mucho más peligroso, algo que podría destrozar los cimientos mismos del departamento. Esa noche, Mears y Liz examinaron minuciosamente los archivos en busca de conexiones. Las luces fluorescentes de la estación parpadeaban en lo alto, zumbando suavemente en la silenciosa habitación. El olor a café rancio flotaba en el aire, mezclándose con el leve olor a papel y tinta. Mientras Liz hojeaba página tras página, sus ojos se agudizaban. Cada documento que examinaron añadió otra capa al rompecabezas que estaban armando. Cuanto más descubrían, más clara se volvía la imagen. Surgieron registros de reuniones entre oficiales de alto rango y miembros conocidos de pandillas, salpicados de referencias a negocios ilegales de armas y sobornos. Wagner se había estado acercando a algo peligroso, antes de que lo mataran. «Esto es todo», susurró Liz, escaneando un libro de contabilidad que detallaba los pagos realizados con nombres falsos. «Estaba investigando esto antes de morir». Mears se inclinó y frunció el ceño. No solo estaba investigando delitos callejeros. Estaba descubriendo algo mucho más oscuro. Extendió la mano y pasó la página con mano deliberada. Sabía que no se trataba solo de un simple asesinato. La siguiente pista los llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Afuera el aire era frío y el olor de los gases de escape de los camiones cercanos se mezclaba con el penetrante olor a tierra húmeda y metal. Rex, siempre atento, caminaba alrededor de ellos, su nariz se movía con el viento. Se le erizaron los pelos de la espalda y sus instintos estaban al límite. El edificio se alzaba frente a ellos, una silueta de pintura descascarada y ventanas rotas. En el interior, el aire se sentía espeso, estancado, como si la habitación hubiera estado conteniendo la respiración durante años. El débil sonido de las ratas corriendo entre las sombras resonó en el vasto vacío. El olor a polvo y óxido se mezclaba con algo mucho más intenso, un olor metálico a pólvora, como si el propio edificio hubiera absorbido los secretos que debía guardar. La nariz de Rex se ensanchó. Avanzó, con el cuerpo tenso, y abrió el camino hacia el interior poco iluminado. Sus pasos resonaron en el piso de concreto, reverberando a través del espacio hueco. Los ojos de Liz escanearon la habitación, su respiración era constante mientras procesaba la gran cantidad de cajas apiladas a lo largo de las paredes. Y entonces lo vieron. Una fila de cajas marcadas con la insignia familiar, un símbolo que habían visto antes en algunos de los registros de armas. Las cajas estaban llenas de armas de fuego pesadas, con sus superficies metálicas brillando en la penumbra, intactas y escondidas como secretos sucios. «Maldita sea», murmuró Mears en voz baja. «Los tenemos». Pero Liz no había terminado. Se dirigió a la parte trasera del almacén, donde había un conjunto de documentos esparcidos sobre una mesa. Fueron abandonados apresuradamente, todavía mojados de tinta. Cuando Liz tomó uno, un nombre llamó su atención, el teniente Carson. Allí estaba, tan claro como el día. El nombre de Carson en un recibo de una gran transacción de armas, firmado por un conocido traficante de armas. «Esto es todo. Carson está involucrado en esto», dijo con voz firme. El peso del descubrimiento cayó pesadamente sobre sus hombros. Mears maldijo en voz baja.
Él ha estado detrás de todo esto, ¿no? Todo este tiempo. Wagner se estaba acercando demasiado a la verdad. La conspiración había sido descubierta y era mucho peor de lo que nadie esperaba. Rex había sido la clave todo el tiempo, su comportamiento e instintos los guiaron hacia las piezas que se habían perdido. Los días siguientes estuvieron marcados por un peligro creciente. Carson, al darse cuenta de que los muros se estaban acercando, comenzó a tomar medidas drásticas. La comisaría estalló en caos cuando los agentes se vieron envueltos en investigaciones de asuntos internos. La presión aumentó y con ella llegaron las amenazas. Una noche, mientras Liz y Mears profundizaban en la creciente red de corrupción, el parpadeo de la luz del techo de su oficina dio paso a un golpe en la puerta. Mears la abrió para revelar a Rex, con el cuerpo tenso y los ojos brillando con alerta. El perro se dirigió al centro de la habitación, con la mirada fija en el rincón más alejado. Un momento después, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no era una cara amigable. Un hombre entró en la habitación, con el rostro oculto por una máscara oscura. Sacó una pistola de su chaqueta. El corazón de Liz dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, Rex estaba sobre él. El perro saltó hacia adelante con velocidad y fuerza, derribando al asesino al suelo. El arma del hombre se deslizó por el suelo, fuera de su alcance. Los dientes de Rex estaban al descubierto, su cuerpo rígido mientras gruñía, parado protectoramente entre Liz y el hombre. Mears rápidamente agarró su propia arma, con las manos firmes mientras apuntaba al agresor. Permanecer abajo, ladró. Los instintos protectores de Rex dieron en el clavo. El asesino se puso de pie, pero Rex se abalanzó de nuevo, esta vez inmovilizándolo contra el suelo con una fuerza que dejó al hombre sin aliento. La habitación se llenó de hedor a sudor y miedo cuando Liz corrió hacia la puerta. Vuelve. Él no irá a ninguna parte. Le indicó a Mears que se quedara atrás. Mears agarró las esposas, asegurando al hombre rápidamente, mientras Rex nunca le quitaba los ojos de encima, sus gruñidos aún resonaban por la habitación. ¿Quién te envió?, exigió Mears, su voz fría. Los ojos del hombre recorrieron la habitación, con gotas de sudor en la frente. Pero antes de que pudiera responder, una voz familiar lo interrumpió. Hoy no. El teniente Carson entró en la habitación y sus ojos fríos recorrieron la escena. Pero no había señales del comportamiento tranquilo que normalmente exudaba. Tenía los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada. Llegas demasiado tarde, dijo Liz, su voz firme a pesar de la tensión que se formaba entre ellos. Tenemos la prueba, Carson. Está todo aquí. La mirada de Carson se dirigió a Rex, y un pequeño, casi imperceptible destello de pánico cruzó su rostro antes de enmascararlo con indiferencia. Cuidado, Monroe, advirtió Carson, en voz baja y peligrosa. No sabes con quién estás tratando. Pero Liz ya no tenía miedo. Ella sabía que el juego había terminado. Las piezas estaban en su lugar. A medida que caía la noche, el comportamiento de Rex se volvió más errático y su agitación creció cuando comenzó a ladrar en dirección a la oficina de Carson. La inquietud del perro era una clara señal de que el final de la investigación estaba cerca. Mears y Liz intercambiaron una mirada y supieron que era el momento. Tenían una oportunidad para esto. Juntos, reunieron las pruebas, con pasos llenos de determinación mientras se dirigían al enfrentamiento final. El almacén cerca de los muelles se alzaba ante ellos, aislado, silencioso, el único sonido era el débil romper de las olas distantes contra la orilla. Carson y sus asociados estaban planeando su fuga, pero no iban a ninguna parte. Rex abrió el camino, su cuerpo tenso por la tensión. Podían escuchar voces desde el interior, apagadas pero urgentes. Y entonces, cuando se acercaban a la entrada, apareció Carson, con los ojos desorbitados y la mano buscando un arma. «Bajar», gritó Mears, pero Rex ya estaba en movimiento. El perro saltó hacia adelante, más rápido de lo que nadie podía reaccionar, arrinconando a Carson con un solo movimiento. «No lo intentes», dijo Liz, con voz tranquila, pero firme. El arma de Carson apuntaba a Rex, pero el perro se movió con precisión, evitando la bala con una velocidad que dejó a Carson fuera de equilibrio.
Al final, fue Carson quien quedó atrapado, su arma ahora inútil cuando los detectives se acercaron, asegurándolo a él y al resto de los oficiales involucrados en la conspiración. Con Carson y su equipo finalmente tras las rejas, el recinto comenzó a reconstruirse. La corrupción que había envenenado al departamento fue erradicada, pero las cicatrices permanecerían. Rex fue aclamado como un héroe, su lealtad, valentía y agudos instintos trajeron justicia a la ciudad. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, los ojos del perro todavía mostraban una tristeza, un dolor que ningún elogio podía curar. Esa noche, mientras los últimos rayos de sol se desvanecían en el horizonte, Rex estaba junto a la tumba del oficial Wagner, con el pelaje erizado por la suave y fresca brisa. El olor a tierra fresca se mezclaba con el aire, pero para Rex era un amargo recordatorio de lo que había perdido. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y lleno de propósito, ahora se sentía frágil, como si cada paso estuviera abrumado por la ausencia del hombre que había sido su todo. Apoyó su cabeza suavemente contra la tumba, la fría piedra presionando su pelaje, como si intentara sentir el calor de su compañero por última vez. El viento susurraba entre los árboles, pero todo lo que Rex podía oír era el silencio que había llenado el vacío en su corazón. El caso se cerró y se descubrió la verdad, pero el coste fue demasiado alto. Rex permaneció allí hasta bien entrada la noche, un compañero leal que había luchado por la justicia. Sin embargo, al final, todo lo que tenía era el recuerdo de un vínculo que nunca se desvanecería, incluso si el mundo siguiera adelante sin ellos.